Historias a causa del conflicto armado. Mi nombre es María Nancy Mendoza. Nací en el departamento del Huila, vivo en una vereda del departamento del Caquetá. Tengo 6 hijos y me gusta la poesía y me encanta el campo. Yo vivía en una finca en Victoria Alta, donde en 1996, a causa de las FARC, mi hijo mayor, Luis Roosevelt, fue víctima de la desaparición forzada con tan solo 18 años. Después de que Tercer Frente se llevase a mi hijo, esto me causa un gran impacto, quitándome los proyectos de vida. Esto fue a mediados de las negociaciones de paz del gobernante Pastrana en la zona de extensión. Desde 1998 hasta el 2002, yo traté de hablar con los comandantes guerrilleros para que me diesen información sobre la desaparición de mi hijo, pero solo obtuve información de uno de ellos, que no me podía dar tal información, ya que en el momento en que desapareció, él no era un comandante. Después acudí a las autoridades para que me ayudasen, pero la respuesta que obtuve fue que no se hacían cargo de la desaparición. Después, 4 años más tarde, en el 2000, a mi esposo lo asesinan 2 hombres armados que entran a la casa a mediados de las 6:30 de la tarde. Esto me causó un gran dolor, ya que fue a causa de la violencia, y por esta razón no volví. Luego, los familiares que asistieron al funeral de mi esposo les di a cuidar a algunos de mis hijos, pero yo me quedé con 2 de ellos, y pues esto causa una gran ruptura familiar, y ya también se ve la ausencia del Estado, por lo que no teníamos dónde vivir. Así que decido buscar ayuda en la ley de reparación de víctimas del 2011. A mí, para mí, perdonar es muy difícil en estos casos, aunque ya haya aprendido a vivir con el dolor y la soledad. Aún tengo esperanza de que mi hijo siga con vida. Después de la desaparición de mi hijo, al llevarse a también se llevaron mi felicidad, así que lucho por la paz del país, y también soy miembro de una organización de mujeres, la cual ha pasado por la misma situación del conflicto armado, que poco a poco nos vamos fortaleciendo. Mi nombre es Gloria Salamanca, vivo en Bogotá, y el 8 de octubre del 2006 mi hijo desapareció, y desde ese entonces estoy en su busca. John Jairo, mi hijo, era un niño muy de casa y muy atento. Era alto, mono y ojiverde. Él trabajaba en el área de tendidos y cobijas con su hijo, pero a mediados de septiembre se fue para Pasto. En ese entonces yo sufría del colon, tenía problemas de la presión y estaba un poco depresiva. El 30 de septiembre me llamó, me dijo que me había girado 100.000 pesos y que fuera a comer fritanga y helado, ya que eso nos gustaba mucho. El 8 de octubre me llamó, me dijo que iba para Pasto y que cuando llegara me iba a avisar. Como él me llamaba muy seguido, me quedé esperando su llamada, pero nunca llegó. Al ver que pasaban los días y mi hijo nunca me llamaba, decidí ir para Pasto en compañía de mi ex esposo y su nueva compañera Olga. Llegamos al municipio Patía, más exactamente al corregimiento de Sánchez, y al llegar a Remolino Bajo Patía nos dijeron que hasta allí se hacía cargo del estado de nosotros, que si seguíamos más allá era bajo nuestro propio riesgo. A mí esto no me importó y yo seguí. Al llegar al punto, llegué a una cabina y pregunté por mi hijo, pero no me dieron respuesta. Entonces me senté con Olga. Al estar allí sentada, llegó un muchacho y me preguntó que a quién buscaba. Le dije que buscaba a mi hijo y le mostré una foto. Me dijo que a él lo habían matado y lo habían tirado al río. Me contó que lo habían matado los del cerro, que son unos guerrilleros. Entonces decidimos contratar unos guías y unas motos que nos llevaron hasta donde la seguridad del camino lo permitió. De allí caminamos varias horas subiendo un cerro hasta llegar a la cima de la loma. Al llegar allí encontramos casas donde se supone que vivían los guerrilleros. Al estar allí busqué a mi hijo, pero no los encontré. Encontramos unas casas de maderas con balas, en la cual estaba el ejército y tenían boinas rojas y verdes. Allí pregunté por mi hijo e insistí hasta que me dieran información, pero no obtuve respuesta alguna. Se negaban a darme cualquier tipo de información. Decidimos pasar la noche allí e irnos a un hostal. Cuando yo ya estaba a punto de rendirme e irme por el maltrato que me daban los guerrilleros,
vi como uno de ellos tenía el reloj de mi hijo y puesto un pantalón de él. Entonces, al hacer el reclamo y pedir que me dieran información sobre el paradero de mi hijo, nos sacaron. Yo me iba a devolver, pero mi ex esposo Javier me detuvo. Y fuimos donde el comandante El Cachorro, que su verdadero nombre es Elkin Ferney Marín Hoyos, a que me diera algún tipo de información y me perdonara y le perdonara la vida a mi hijo y me la devolviera. A mediados de noviembre del 2006 ya me volví para Bogotá a una nueva lucha en saber sobre el paradero de mi hijo o alguna información sobre él. En 2007 la doctora del CTI me llamó y me dijo que en un enfrentamiento se habían llevado a Jairito el Frente 48 y que estaba a manos del comandante alias Hernando. En ese mismo momento me dijeron que mi hijo estaba en retenidos y que estaba apodado como el Paisita. En 2008 me dicen que el caso de mi hijo pasó a NNs y a desaparecidos de la unidad. Ese es el momento en que sigo con la esperanza intacta y creo que está en las filas, ya que desde allí me puede llamar. Y sigo con la fe de que algún día me va a llamar y va a volver.